Estás escuchando Mesilá, el devocional semanal donde buscamos prepararte el camino y profundizar tu relación con Dios. Soy tu anfitrión, Luigi González, y te quiero dar la bienvenida. Espero que disfrutes el episodio de esta semana. Bienvenidos al mes de mayo aquí en Mesilá. Como espero que ya conozcas, cada mes empezamos una nueva serie para constantemente estar haciendo reflexiones que te acercan a Dios. El mes pasado estuvimos platicando sobre el fruto del Espíritu y realmente te recomiendo ir a escuchar esa serie. Pero para el mes de mayo estamos dando un giro y platicando sobre un libro hermoso de la Biblia. Durante el mes de mayo te quiero hablar sobre una historia de redención. Una historia que es un proceso. Y una historia que revela no solo nuestra realidad, sino también la promesa que Dios nos hace a cada uno de nosotros. Que inició y cumplió parcialmente en nuestra salvación. Y que llegará a cumplirse en su totalidad el día que estemos enfrente de nuestro Señor Jesucristo. Te doy la bienvenida a nuestra serie de mayo, titulada Corona por cenizas, donde estaremos platicando por estas 4 semanas sobre el libro y la historia de Ruth. Hay muchas cosas que se hablan acerca de esta mujer y diferentes puntos en la historia que resaltan y de las cuales podemos aprender muchísimo. Pero quiero que llevemos esta historia en un orden. De principio a fin. Platicar sobre lo que ocurre en su historia, sobre lo que significa sobre Dios y lo que significa para nosotros. Nuestra historia empieza con un hombre llamado Elimelech. Y para ponerte en el contexto, déjame leerte los primeros versículos, no solo este primer capítulo, sino todo el libro. Dice: en los días en que los jueces gobernaban Israel, un hambre severa azotó la tierra. Por eso, un hombre de Belén de Judá dejó su casa y se fue a vivir a la tierra de Moab, junto con su esposa y sus 2 hijos. El hombre se llamaba Elimelech, y el nombre de su esposa era Noemí. Sus 2 hijos se llamaban Malón y Queleón. Eran efrateos de Belén, en la tierra de Judá. Así que cuando llegaron a Moab, se establecieron allí. Ruth 1, 1 al 2. La historia de por sí empieza con una situación difícil. Empieza con una hambruna, con una escasez que está ocurriendo en el pueblo de Dios. Y nos cuenta sobre esta familia que, unida, hizo la transición de salir de su pueblo, algo que es mucho más difícil que lo que imaginamos hoy de mudarse, y decidieron empezar una nueva vida por necesidad en otro lugar. Y si tú no sabes lo que pasa en esta historia, de seguro los siguientes versículos te toman por sorpresa. Pero si ya has leído este libro, ya conoces sobre la historia de Ruth, es importante que no nos saltemos lo que está a punto de ocurrir. Versículo 3 nos dice: tiempo después murió Elimelech, y Noemí quedó sola con sus 2 hijos. No solo empezamos la historia con la tragedia de tener que dejar su hogar por una necesidad muy fuerte, sino que en los primeros versículos, esta mujer, Noemí, ha perdido a su esposo. El esposo con el cual viajó. El esposo con el cual salió buscando una mejor vida, buscando suplir para sus hijos. Su compañero, la cabeza del hogar. Noemí pierde a Elimelech.
En el siguiente versículo parece que todo está mejorando porque dice, ellos se casaron con mujeres moabitas. Uno se casó con una mujer llamada Orfa y el otro con una mujer llamada Ruth. Pero unos 10 años después. Y me llama tanto la atención que ahí cambia el versículo. Pasamos del versículo 4 al versículo 5. Pero en este versículo hay 10 años. 10 años de vida, 10 años de matrimonio. 10 años de esperanza. 10 años en los cuales las personas creían, esta es nuestra vida de ahora en adelante. Está Noemí viendo a sus 2 hijos casados, tal vez con esperanzas de tener nietos. Por supuesto triste por dejar su hogar y por supuesto que triste por haber perdido a su esposo. Pero parece que todo va bien. Y todo iba bien por esos 10 años. Hasta que llegamos al siguiente versículo. Ruth, capítulo 1, versículo 5 nos dice: murieron tanto Malón como Kelión. Entonces Noemí quedó sola, sin sus 2 hijos y sin su esposo. Esta es la historia de una tragedia. Y es bueno darse cuenta de eso, porque en la Biblia hay tragedias. A veces estamos acostumbrados a pensar que en la Biblia solo encontramos instrucciones o motivación o mandatos. Pensamos que las historias solo están ahí para ilustrar alguna lección. Y se nos olvida que la Biblia también es un recuento de la experiencia humana con Dios. Y en la experiencia humana con Dios también hay dolor. Es algo en lo cual no nos gusta pensar. Definitivamente no nos gusta pensar y no nos gusta darnos cuenta que en nuestro caminar con Dios muchas veces vamos a encontrar dolor. Y la Biblia también es un reflejo de esas situaciones en las cuales estamos viviendo. Que no se trata todo de flores y de rosas y qué bonita es la vida. Aquí en la Biblia también hay dolor. Seguramente Noemí se estaba preguntando, ¿por qué a mí? ¿Por qué tengo que pasar por todo esto? ¿Por qué no solo tuve que dejar mi hogar, mi familia y venir acá para perderlo todo? Y de la misma manera que muchos salmos, esta historia tendría mérito y tendría mucho valor si ahí se queda, en reconocer que hay tragedias y que hay vidas difíciles. Pero como te dije al inicio, estamos hablando de una historia de redención. Y una historia en la cual Dios le da una corona de belleza por cenizas. En el siguiente versículo, Noemí recibe una noticia en que Dios había bendecido a su pueblo al darle una buena cosecha. Entonces Noemí y sus nueras se preparan para salir de Moab y regresar a esa tierra. Sin embargo, Noemí las detiene a medio camino y les dice que regresen a sus tierras, que la dejen sola, que ellas regresen a la casa de su madre y que el Señor las bendiga por toda la bondad que le ha mostrado no solo a ella, sino a sus hijos. Y tanto Orfa como Ruth, llenas de amor por Noemí, se niegan, diciendo que quieren ir con ella hasta su pueblo. Y aquí es donde Noemí cuestiona el por qué querrían quedarse con ella. Le resalta que ella no tiene más hijos, que no hay nada para ellas al quedarse con Noemí. Incluso les hace ver que
Ella no puede producirles más hijos para que se case. Y aunque se casara ese mismo día y concibiera varón, que no tiene sentido que ellas esperaran que ese niño creciera para casarse con él. Noemí quiere lo mejor para ellas y lo que quiere hacerlas entender es: lo mejor es que ustedes regresen a sus tierras. Déjenme. Yo sé que me aman, sé que me han ayudado, pero regresen a sus tierras. No hay esperanza conmigo. Al explicar esto, ellas lloran juntas y Orfa decide despedirse y regresar a la casa de su madre. Pero lo inesperado aquí es que su otra nuera, llamada Ruth, decide aferrarse con firmeza a Noemí. Y te quiero leer la respuesta de Ruth. Pero Ruth respondió: no me pidas que te deje y regrese a mi pueblo. A donde tú vayas, yo iré. Donde quiera que tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré y allí me enterrarán. Que el Señor me castigue severamente si permito que algo nos separe aparte de la muerte. Ruth 1, 16 y 17. Esto es tan impresionante, que una mujer moabita, alguien que no era parte del pueblo de Dios, alguien que no debería saber sobre la bondad de Dios, sobre el amor incondicional que Dios le ha mostrado a Israel, es un ejemplo de ese amor incondicional. Y sabes, me encanta que ese amor es expresado en familia. De entre todas las bromas que se hacen hoy en día entre nuera y suegra, aquí hay un momento donde el amor triunfa y donde se deciden hacer familia. Ir más allá de lo que significa la sangre, de lo que significa el qué me conviene, de lo que significa dónde encuentro un mejor futuro para mí mismo, y donde Ruth dice: yo quiero ir contigo a donde sea que vayas. Esta decisión cambiaría su vida para siempre. Y vamos a ver a través del libro, y especialmente hasta llegar al final, cómo Dios bendice esta decisión que toma Ruth. Pero no estamos viendo esta decisión por lo que ella gana. La estamos viendo por su cuenta. En que a pesar de vivir una tragedia tan fuerte, después de 10 años de felicidad, Ruth se aferra a Noemí. Así que Noemí por fin acepta, y ellas se van hasta llegar al pueblo del cual Noemí salió. Y cuando llegan a este pueblo, realmente pequeño, las personas inmediatamente reconocen a Noemí y las mujeres salen a su encuentro a preguntarle: ¿realmente eres Noemí? Y aquí vemos los efectos que las tragedias han tenido en el corazón de Noemí. Versículo 20 dice: no me llamen Noemí, contestó ella, más bien llámenme Mara, porque el Todopoderoso me ha hecho la vida muy amarga. Me fui llena, pero el Señor me ha traído vacía a casa. ¿Por qué llamarme Noemí cuando el Señor me ha hecho sufrir y el Todopoderoso ha enviado semejante tragedia sobre mí? Ruth 1, 20 y 21. Esto está en la Biblia. Toma un tiempo para darte cuenta que esto está en la Biblia. Que Dios decidió que esto era lo suficientemente importante para incluirlo en su palabra para nosotros. Que fue inspirado y que está ahí para instruirnos, para enseñarnos, para confortarnos, para enseñarnos de quién es Dios. Un Dios que no solo reconoce las tragedias en nuestra vida, sino que nos permite hablar sobre lo que estamos sintiendo. Un Dios que no es dictador y que no envía un rayo por la insolencia de
cuestionar su bondad o su justicia. Aquí Noemí está expresando el grito de su corazón, las heridas que tiene y las lágrimas que ha derramado. Y es realmente un juego de palabras, porque Noemí significa dulzura, pero Mara significa amargo. Entonces ella básicamente está diciendo, yo realmente no tuve una vida dulce, como sugiere o profetiza mi nombre. Yo lo que tengo es una vida amarga. Y sabes, tienes razón. Ella ha pasado por situaciones difíciles. Pero hay aquí algo muy interesante. Porque en nuestro dolor olvidamos las bendiciones que Dios ha puesto en nuestra vida. Para Noemí, ella salió completamente llena. Y ella está regresando a casa completamente vacía. Y por un lado tiene razón en que ha perdido a sus seres queridos. Sin embargo, el último versículo nos dice que hay algo diferente. Dice, así que Noemí regresó de Moab acompañada de su nuera Ruth, la joven moabita. Llegaron a Belén a fines de la primavera, al comienzo de la cosecha de la cebada. Ruth 1:22. ¿Por qué empezar una historia así? ¿Y por qué es importante que paremos en este momento? Porque las tragedias ocurren. Porque el dolor ocurre. Y a veces en meternos en nuestra burbuja cristiana de decir todo está bien, estoy bendecido por la gloria de Dios, a veces no nos permitimos el entender el daño que a veces sufrimos. Vivimos en un mundo lleno de pecado, donde la consecuencia más grande es la muerte. Y en nuestro deseo de ser positivos y de tener fe o demostrar el tipo de fe que creemos que es más genuino, no nos permitimos darnos cuenta de la amargura en la cual hemos vivido. Y por lo tanto, cerramos nuestros ojos a la redención que viene. Porque en medio de todo el dolor ocurren cosas maravillosas. Noemí está siendo acompañada de la misma forma en la que Dios nos está acompañando. Y tal vez nosotros tenemos una historia similar en la cual hemos vivido una vida amarga. Tal vez tenemos heridas, tal vez tenemos cicatrices. Y en ningún momento queremos hacerlas de menos, pero también queremos reconocer que una herida es el principio de la redención. Que algo que nos ha lastimado es el preludio para la historia que Dios está contando con nuestras vidas. Porque cada dolor no solo es un recordatorio de que este no es nuestro verdadero hogar y que hemos sido elegidos para una eternidad con Él, sino que también cada dolor es el inicio de una promesa de cómo Dios va a restaurar todo, de cómo Él es justo. Y es algo que vamos a ver durante todo este libro. Pero es importante saber que incluso en nuestros momentos más oscuros, donde pensamos que nunca vamos a salir de esto, de que nunca vamos a superar esta situación, de que nunca volveremos a estar completos nuevamente, de que siempre hay una esperanza. Porque hay un Dios bueno, un Dios que restaura y un Dios que redime. En este momento, Noemí y Ruth están en el punto más bajo.
Para ellas no hay esperanza, para ellas no hay un futuro. Pero este es apenas el primer capítulo de 4. Y vamos a ver cómo Dios les revela el futuro tan hermoso que tienen. Deseo que puedas ver que Dios te está acompañando en tus momentos más oscuros y que tu camino se mantenga siempre despejado. Gracias por escuchar. Si este episodio fue de bendición para ti, puedes ayudarnos a crecer al compartir el devocional en redes y enviándolo a las personas que sientes que necesitan escucharlo. Gracias por ser parte de Mesila.